anterior, que no sé si se lo he dado a todos, supongo que ha sido bastante inspirador. Ahora vamos a hablar un poco de lo que es el potencial comunicativo del podcast y tenemos aquí a mi derecha y a mi izquierda, estoy flanqueada, ¿se dice flanqueada o franqueada? Flanqueada por dos de los perfiles más expertos en este tema. A mi derecha tengo a Carlos Galán, que ya conocéis, y a mi izquierda tengo a Miguel Justribó. Uno es experto en creación sonora y el otro en que esa creación sonora se convierta en branding, de alguna manera. Entonces, yo creo que lo mejor es que se presenten a ellos mismos y nos expliquen quién es Carlos Galán. Bueno, que Carlos Galán principalmente es una persona que lleva más de 30 años dedicado al mundo de la música con la compañía Subterfuge Records y bueno, durante todos estos años bueno, pues he tenido la oportunidad de haber vivido también todos los cambios, todos los paradigmas de cambios de formato, de formas de uso de la música, bueno, pues haber vivido todo, empecé editando singles de vinilo. De ahí viví la eclosión del CD con todo lo que incluyó en la transformación del mercado y las formas de consumo, a nivel también incluso equipos domésticos. Y luego pues viví la eclosión digital. Por un lado, pues esos años, esa travesía en el desierto que siempre digo que fue un poco cuando se dejaron de vender formatos, cuando bueno, pues empezó a circular los contenidos por las redes sin ningún tipo de control, hasta que apareció bueno, pues esa tabla salvadora que ha sido para la industria, las plataformas de distribución digital, principalmente en nuestro caso pues Spotify, ¿no? Toda esa experiencia que he tenido con el mundo de la música, pues la apliqué un poco también llegado a un punto al mundo del audio. Me ha encantado que Reyes me considere un experto, no lo soy para nada, creo que soy uno de los que estamos, yo creo que de alguna manera, colaborando en esta evangelización al mundo de difusión, ¿no? de las virtudes que tiene el formato, ¿no? Yo creo que antes Paul ha sido muy descriptivo, ¿no? Hablaba de eso, de que había muchos podcasts y tal, y bueno, pues estábamos hablando de 2 millones frente a 125 millones de canales de YouTube, es decir, que todavía queda muchísimo camino, ¿no? Nosotros en el 2018 más o menos detectamos que había una tendencia dentro, yo sobre todo en la gente más cercana y tal, todo el mundo empezaba a hablar de ese podcast que escuchaba y bueno, pues al final se convirtió en algo recurrente y en el 2019 pues así pues intentamos replicar ese modelo. Siempre lo he intentado hacer un poco replicando también lo que era la compañía, ¿no? Consideraba que al final todo lo que era lanzar un artista casi era aplicado a lanzar un podcaster, que cada programa casi fuese como un single, que el programa en sí fuese un álbum y hacer un poco esa difusión, ¿no? Tuvimos, si no es una frivolidad, decir que la pandemia tuvo algo bueno, pues quizás fue que ese tipo de formato explotó y de alguna manera notamos, ¿no? que esa tendencia de consumo crecía. Pensé en ese momento también que viviendo también toda esa experiencia que os había comentado antes, de haber vivido la transformación un poco del negocio, siempre tuve ese dolor que se podría ser, ¿no? De que en la época cuando arrancó todo el tema de la piratería y la distribución esa de contenido sin ningún tipo de control, detecté que creía que no había habido una visibilización clara de toda la cadena de valor que había detrás de un lanzamiento, ¿no? Y era algo que siempre tenía guardado, ¿no? Hasta que pues un día hablando con un amigo me dijo, tienes que hacer un podcast y tal, no sé qué. Y me decía, no, la historia de Subterfuge y tal, como una... Tal. Y yo decía, ¿cómo me voy a poner a contar mi historia? Pero de repente dije, joder, pues qué interesante, ¿no? Sería hacer un podcast, ¿no? Que fuese también un poco una marca personal, que al final por todo lo que intento difundir desde Subterfuge, que visibilizase todo el trabajo que hay detrás de un lanzamiento, ¿no? Y bueno, de ahí nació Simpatía por la Industria Musical, que llevo ya 5 años y bueno, que 250 y pico programas, donde he intentado es eso, ¿no? Pues generar casi pues muchas como masterclass basadas muchas veces en la experiencia de
de gente que trabajó en otra época, que evidentemente no tiene nada que ver con la de hoy, pero que al final el trato con el artista, la forma de con el público, etcétera, pues tiene creo que muchas cosas en común, combinado con gente más actual que al final, bueno, pues podía generar en temas recurrentes y discusión como podía ser, pues a día de hoy ya sabéis bien, pues temas como la inteligencia artificial, ¿no? Utilizar esa marca personal, ese podcast como referente también y recurrente al final de referencia a todo lo que estaba, a toda esa cadena de valor que hay dentro del lanzamiento de un disco e incluirlo dentro de esa plataforma de podcast que es Subterfuge Radio, donde intentamos dar cabida pues eso, a propuestas que nos parecen interesantes, que genera evidentemente con un claro contenido y un fin que es el entretenimiento y que, bueno, pues que en nuestro caso pues también se ha ampliado y desarrollado pues sobre todo pues a eventos en directo como es esta primera edición de Estación Podcast Aragón o, bueno, en el caso de Estación Podcast, digamos, la matriz en Madrid, que este año haremos la cuarta edición, ¿no? Entonces, bueno, pues de alguna manera utilizar el podcast como vínculo también con el consumidor, en nuestro caso principalmente el de la música, pero al final también en base también un poco pues a intentar de mostrar todo lo que hay también detrás de un lanzamiento, ¿no? Y bueno, ese es un poco el periplo de Carlos Galán. Ya la publicidad que conocimos los boomers ya no existe, ya eso de la publicidad transformadora ya no es, ya es una publicidad transformada y el tema de las marcas pues ya son prácticamente un conjunto de marcas personales que trabajan para una marca comercial. Entonces hay un cambio de paradigma en relación a hace 25 años, muy importantes. También ese cambio de paradigma, me imagino que un experto en comunicación comercial, que es tu caso, que has pasado pues desde la empresa, la que has innovado mucho, como en el tema de Telepizza, que ahora me imagino que nos contarás, hasta una empresa que ahora lleva las relaciones públicas de otras empresas de comunicación, o en el caso de Bellón. Cuéntanos un poco cómo ha sido tu trayectoria, cómo es el panorama y qué nos espera. Así sin más. Esta es fácil. Nada, pues yo, pues eso, soy Miguel Justribo. Yo siempre me defino por dos cosas. Una tiene que ver con el origen y otra tiene que ver con el sentimiento. El origen, yo soy de Zaragoza, y el sentimiento, yo soy del Atlético de Madrid. Entonces son las dos cosas que yo no he elegido en mi vida. Todo lo demás lo he ido eligiendo y las dos cosas que me han marcado el carácter y que yo creo que han marcado el hecho de que lleve tantos años, desde el siglo pasado, literal, trabajando en contar historias y en conectar gente, que yo creo que es de lo que se trata el trabajo este de la comunicación comercial, la publicidad, el marketing, las relaciones públicas, como lo queramos llamar, ¿no? Yo empecé, como ha dicho Reyes, en la parte de la agencia y además en la parte de relaciones públicas. Pasé por muchas agencias, creé mi propia agencia y demás. No doy lista de nombres porque casi todas esas agencias ya no existen. Yo quiero creer, porque es que ha habido muchos cambios de nombres y no porque yo haya pasado por allí. Pero es un hecho. Luego decidí pasar al lado del anunciante. Ese anunciante todavía existe, que es Telepizza. Y luego he vuelto otra vez al mundo también de la consultoría, si queréis, y más concretamente a una agencia de compra de medios, de generación de contenido, de media y de data, que se llama Bellón, ¿no? Yo estoy muy de acuerdo en que la manera de comunicarnos comercialmente ha cambiado mucho, pero la esencia sigue siendo la misma, ¿vale? Y la esencia sigue, desde mi punto de vista, convirtiéndose en una marca tiene que conectar con sus audiencias, y la única manera de conectar con sus audiencias real es siendo relevante para sus audiencias y, por tanto, siendo entretenida para sus audiencias. Yo hay una máxima que siempre me pongo, es no hagas o no propongas o no diseñes aquella comunicación que tú no verías en tu casa, ¿vale? Que tú no verías, o sea, y seamos muy realistas, o sea, hay muchas de las cosas que hacemos que posiblemente cuando pase por la tele o por un podcast o por lo que sea, nosotros no veríamos, ¿vale?
yo tengo el caso de mi madre que tiene 89 años, cumple este año. Cuando yo le dije que trabajaba en publicidad, no le dije lo de Jacques Seguela, su famosa frase de no le digas a mi madre que trabajo en publicidad y ella piensa que soy pianista en un burdel. Yo le dije que trabajaba en publicidad y me dijo, ¿y eso qué es? No, pues hago anuncios, porque entonces hacía anuncios. ¿Y qué anuncios haces? Yo le empecé a hablar los anuncios que hacía y me dijo, muy bien. Entonces hubo un momento en que tuve la suerte de trabajar para Coca-Cola. Hubo un anuncio que le gustó mucho y a partir de ella estableció un criterio que es todos los anuncios que le gustan los he hecho yo, independientemente de los haya hecho o no. Bueno, pues para mí eso es la comunicación, el entretenimiento, la capacidad de generar conexión, la capacidad de generar atención, ¿no? Y bajando a este formato, digamos, del que estamos hablando hoy, yo creo que es el mejor formato para generar atención. Antes lo decía Paul, que vivimos en el mundo de la economía de la atención, ¿no? Ahora, por lo que las marcas dan todo lo que tengan, no es por supuesto que la consecuencia tiene que ser vender más, vender mejor y demás, sino es el nuevo oro es el dato, ¿vale? Y el nuevo oro es la atención, ¿vale? Los consumidores estamos dispuestos, porque los consumidores no es esto de... El consumidor piensa que no, el consumidor somos nosotros somos los espectadores. ¿Qué verías antes? ¿Un anuncio que te dijera, ven a tal sitio, consume tal cosa, cómprame tal cosa? ¿O algo que realmente me entretenga? ¿Vale? Las marcas que lo han entendido, para mí, antes hablábamos de algún ejemplo, por ejemplo, KFC, la marca de pollo. ¿Vosotros creéis de verdad que la gente compra el pollo porque el pollo sea mejor, más crujiente o esté a 5,95? No, compran ese pollo porque les entretiene la propuesta de marca que les hace. Pero es que estamos hablando de marcas como Nude Project, construida casi alrededor de un podcast, que es una marca de moda, que sabéis que acaba de hacer la campaña con Belén Esteban y Victoria Federica, pero que toda su construcción de marca ha sido porque los creadores de Nude Project crearon un podcast y empezaron a hablar de todo menos de su ropa, ¿vale? Entonces, y ya me callo. Hay una famosa frase que yo tuve la oportunidad de decírselo a un cliente cuando estaba en la parte de la agencia hace años, que es, las marcas siempre suelen pedir, todo muy bonito, ponme el logo más grande, ¿vale? Y yo a uno le dije, no se lo tomó muy a mal, pero le dije, ¿y entonces en la radio qué hago? ¿Lo chillo? Lo chillo más, o sea, cuando lleguemos al punto, pego la voz, ¿no? Esto es gracioso, pero al fin y al cabo es lo que muchas veces cuando tenemos que tomar la decisión nos planteamos ante eso, ¿no? De decir, vale, pero esta página te ha quedado muy bonita, muy blanco, muy elegante, una dirección de arte maravilloso, pero es que tanto espacio para que mi logo no se vea más, o el típico anuncio de televisión maravilloso que cuentas una historia que todos vemos, ¿vale? Incluso compartimos, además, y no me podrías poner el logo desde el segundo uno, una mosca ahí bien grande que se vea que esto lo estoy haciendo yo, que lo pago yo, que se note el dinero. Bueno, pues para mí esto del podcast es lo mismo, o sea, yo no voy a escuchar un podcast porque, o yo no quiero participar en un podcast que yo no oiría en mi casa. Entonces, para mí eso es lo que está cambiando en el mundo del contenido. Sí, yo creo que aquí ¿me oís? ¿Sí? Sí. Vale, yo creo que aquí nos encontramos con dos casos, ¿no? Uno, que soy una marca personal y quiero hacer un podcast. Puede ser el podcast porque lo haga porque me define o porque va a ser algo que le va a dar autoridad a mi marca personal. Y si lo que doy en mi podcast es entretenimiento y aporta, a lo mejor hay un anunciante que le interesa a mi audiencia y pone dinero Totalmente. Para ese podcast. Y luego está tu parte, ¿no? Que es la de esos creadores de podcast que digamos que están dentro del mundo muchas veces de la música, del humor, de lo que consideramos un poco el arte o entretenimiento, que no tienen a lo mejor esa visión del emprendimiento digital. Ahora cada vez más sí, porque son conscientes también como artistas de su marca personal, pero que están ahí
y que están trabajando también en lo que es su marca personal y su manera de emprendimiento. Entonces, para empezar, en tu caso, y luego también te lo voy a preguntar a ti, a los dos, ¿qué creéis que falta por hacer en este mundo? Bueno, en general, en este mundo global. En este mundo del podcast. Bueno, yo, hombre, si lo supiera igual no estaba aquí porque ya habría dado básicamente con la tecla, ¿no? Bueno, yo creo que queda muchísimo por hacer, ¿no? Al final, bueno, ahora nos hemos juntado aquí una serie de personas que estamos interesados en el mundo de la creación sonora, muchos desde la perspectiva casi de amor al arte, otros de la manera más profesional. Yo creo que lo que queda es eso también, al final lo que decía un poco al principio, ¿no? De seguir difundiendo, utilizando esa posición casi evangelizadora para difundir las virtudes del formato, ¿no? Conozco grandes podcasters que sé que han empezado y casi siguen como un acto de fe y que quizás ese podcast que hacen no les genera una monetización inmediata, digamos, a ese esfuerzo que hacen, pero de alguna manera crecen por otros lados, ¿no? Yo siempre digo lo mismo, ¿no? Al final hay muchos podcasts que tienen, pues eso, lo que hablaba antes Paul, hay muchos de un famoso con tal, haciendo eso, yo creo que de esos hay muchísimos y que al final, bueno, a mí personalmente no me interesan ni me interesan demasiado el tema de las audiencias, bueno, es que este tiene una cantidad de descargas bestiales, ¿no? Yo creo que al final el podcast lo que tiene es un valor incalculable que es la tangibilidad de la llegada del mensaje, ¿no? Yo tengo, por ejemplo, en la plataforma tenemos la inmensa suerte de haber acogido a Manolo Fernández. Manolo Fernández viene de Radio Nacional de toda la vida y este señor entraba siempre en el EGM este famoso pues con un target de 150.000, 200.000 oyentes, ¿no? Ahora mismo, cuando hacen su podcast cada semana, que lo hacen en nuestra casa y lo difundimos desde ahí, pues bueno, pues tiene picos de audiencia de 25.000, 23.000, tal, eso que me parece absolutamente fascinante, ¿no? Que al final llegues a 23.000 personas concretas, no a esas 150.000 que con una radio que tienes puesta de fondo y que no sabes al final si las están escuchando o no la están escuchando, ¿no? En el caso de otros podcasts, pues como puede ser el Simpatía por la Industria Musical, yo cuando lo lanzo, pues eso, pues puedo tener un día 4.000, 5.000, 2.000 y luego ya va aumentando, ¿no? Yo hago el símil con el mundo de la música y pienso, joder, un concierto de Niña Polaca en la Riviera, ¿no? Son 2.500 personas viviendo una comunión absolutamente increíble con el artista y al final juntando a tantísima gente, ¿no? Por lo cual, ¿qué es lo que le falta? Yo diría varias cosas. Evidentemente, seguir creciendo como tal, que se utilice de manera más concreta, como evidentemente como arma publicitaria. Que a nivel también medios también, pues que tengamos claro esa eterna lucha que Laura Rodríguez, que es la que ha llevado a cabo también un poco todo esto con Ahora no influye, sabe que siempre que cuando íbamos a cultura nos decían que el podcast es comunicación y cuando ibas a comunicación te decían que era cultura, con lo cual era un lío total, ¿no? Entonces en eso estamos, ¿no? También te diría, ¿qué cosas tienen que mejorar? O que tienen que tal, pues eso, pues que el podcast tenga un reconocimiento como industria cultural, con todo lo que implica ya no solamente a nivel, digamos, personalidad, sino también incluso a nivel tributario. Por lo cual, ¿qué es lo que quedan hacer en este mundo? Pues todavía leyes, mucho, quedan hacer leyes. Y tú, por tu parte, como desde el punto de vista de lo que llamamos comunicación comercial, ¿vale? ¿Qué opinas? No, yo creo que tú lo sabes perfectamente, Reyes. Antes, y hace ya tiempo, las campañas se construían desde empezar por la televisión, empezar pensando en un concepto en televisión y luego iba bajando, digamos, por toda la línea hasta llegar a la última parte que solía ser o podía ser que fuera la radio, ¿vale? Si me queda algo, pues ya se lo meto a la radio, ¿no? Eso está cambiando y está cambiando mucho y las marcas que están creciendo y que realmente están creciendo de una manera sostenible, y cuando hablo de sostenibilidad no hablo solamente de medio ambiente, sino sostenibilidad en el tiempo, lo están haciendo construyendo las audiencias un poco al revés, un poco con lo que decía Carlos, mucho más cualificadas, mucho más relevantes, basadas en esta parte de la atención.
Hay una parte que yo creo que tenemos que trabajar entre todos para mejorar, y en esta parte es mucho más fácil de hacerlo que la medición que se puede hacer de la televisión en línea, que es la medición, que son los datos, y entender que las marcas ahora ya no se construyen como se construían antes, que ahora las marcas se construyen desde lo pequeño a lo grande, que tenemos la oportunidad de identificar casi con nombre y apellidos a las audiencias que tenemos, que por lo tanto tenemos la oportunidad de no molestar, sino de aportar, ¿vale? Porque antes es verdad, la publicidad, lo decíamos al principio, ¿no? No sé quién decía una vez de que la gente odia la publicidad. No, la gente odia la mala publicidad, ¿vale? Porque eso es verdad, o sea, todos decimos, la publicidad es una interrupción. Yo en mi caso siempre he pensado que la interrupción es aquello que va entre bloque de anuncios y bloque de anuncios, pero bueno, eso es pues, un poco enfermo. Pero es verdad, la publicidad es aquello que molesta a la gente, ¿no? Bueno, pues tenemos la oportunidad con formatos como el podcast de que la gente nos venga a buscar a nosotros, no vayamos nosotros a buscarles a ellos, ¿no? Porque yo creo que todos en la vida sabemos que es mucho mejor que me vengan a buscar que yo ir a buscar, ¿no? Bueno, pues esto es por lo que la gente estaría y va a estar dispuesta incluso a pagar por tener un contenido, repito, entretenido, formativo, relevante, en el que la marca sea parte del contenido. Sea parte del contenido. No es, hola, sino es, yo soy parte del contenido y esto está pasando porque yo quiero que pase y yo estoy haciendo que pase. Y yo creo que va por ahí, pero queda mucho por hacer, queda mucho por evangelizar a las marcas de que esto no es llegar y decir, pues como hablamos también antes, y como pasaba antes, ¿no? De, hola, buenas, hazme un viral, ¿vale? Pues esto es como si a ti alguien te viene y dice, hola, buenas, hazme un número 1. Bueno, nos quedan 5 minutos para preguntas. Yo, si he entendido bien, desde mi punto de vista, yo creo que las marcas ya son cultura. Las marcas tienen su propia cultura, sea cultura popular o sea cultura de alto standing, porque la publicidad es cultura. Sin duda. Y porque al final todo suma para hacer branding, ¿vale? Entonces lo único que ha pasado que en estos últimos 25 años se han democratizado tanto las marcas como el enfoque cultural. Hoy somos todos mucho menos pedantes con lo que es cultura y entendemos que la cultura es un cantante. La cultura es el festival de Benidorm Fest, eso es cultura y una cultura muy atractiva para todo tipo de público. Entonces, si tenéis alguna pregunta, este es el momento de hacerla antes de pasar al taller de Embow. Bueno, y la verdad es que yo tengo que agradecer como Aragón Influye que nos habéis dejado un hueco fantástico para lo que es el scouting, porque así tenemos oportunidad de descubrir creadores y descubrir de alguna manera ya agencias que van a tener que también crear sus marcas para ir enganchándolos los unos con los otros. Sustituiremos a Embow, seremos los conectores. Y los dos del Atlético. Y los dos del Atlético. Cosas que pasan. Una pregunta para Miguel con Dime. toda su experiencia que tiene en el mundo de la publicidad. Vamos a ver, hoy las marcas hablamos todos de marketing de contenido. Pues nuestro foco, nuestra misión, como tú dices, es hacer que la gente escuche cosas que le apetecen escuchar. Y ahí trabajamos en marketing de contenidos. Pero este marketing de contenidos es un mundo amplísimo. Incluye pues, los bloggers, los vídeos, incluso artículos en medios impresos. Sin duda. La pregunta es un poco, creo que es interesante también por lo que estamos aquí, dentro de este mundo del marketing de contenidos, ¿qué papel juega esto? ¿Cómo lo ves tú para ser una parte relevante de esta gestión que hacemos todas las marcas? Exacto, pues mira, es buenísimo. Y yo mi opinión es que para mí debe ser el vértice desde el que construir todo ese marketing de contenidos que, como tú bien dices, ¿no? Lo explicaba muy bien Paul en la primera charla o ponencia.
si tu base estratégica es ese mundo de podcast que te permite además construir lo que decíamos, ¿no? Construir audiencias, construir un relato, generar invitaciones y demás, para mí, desde mi punto de vista, tiene que ser la base, y no lo digo porque esté en Estación Podcast, pero tiene que ser la base desde la que construir todo ese mundo del contenido, ¿no? O sea, para mí es la base, o sea, porque además lo tiene todo como para poderlo hacer, ¿no? Y sobre todo si lo hacemos entretenido, repito, relevante y demás. Yo hay una cosa que a mí siempre me han dicho cuando empecé a trabajar en esto, y te me ponía el ejemplo, ¿no? A la hora de seducir a alguien, a una persona, no se conoce el caso de que nadie haya sido seducido a gritos, ¿no? Seducimos hablando, mirando a los ojos, hablando en un tono de voz más o menos agradable. Bueno, pues para mí es la posibilidad de seducir que tienen las marcas en todo ese marketing de contenidos a través del mundo del podcast, desde mi punto de vista, vamos. ¿Alguna pregunta? Hola, buenos días, buenas tardes. Yo quería preguntar en torno a la publicidad si las marcas estarían, digamos, interesadas en los subnichos de creación de contenido. Si, por ejemplo, un nicho es la música, si podrían estar interesadas en el fenómeno fans que engloba sobre la música, si estuvieran interesadas. Yo desde el punto de vista de las marcas o de anunciante te digo que no es que pudieran estar, es que están muy interesadas. Están muy interesadas porque lo que quieren las marcas es cuanto más me puedas cualificar a las audiencias es mucho mejor, ¿no? Entonces, bueno, hay casos muy conocidos y yo he vivido casos muy conocidos con temas de música que se han convertido y sobre todo el fenómeno fan y demás, que es perfecto como para poder aliarte, siempre y cuando tengas que ver con el contenido. O sea, lo que no vale es decir, uy, este que canta muy bien, que tiene muchos seguidores, le voy a poner mi logo al lado, porque es como si le pones... bueno, iba a hacer un ejemplo con el Real Madrid, que luego me lo censuran, no lo voy a hacer. Mejor. Pero yo creo que Carlos sí que tiene buenos ejemplos de eso que estabas diciendo, de cómo una marca, su vida... o se produce algo así, de repente su exposición, su credibilidad, vuelvo a decir lo mismo, su credibilidad crece mucho en el momento que encuentra ese nicho o ese grupo de gente, ¿no? Sí, hombre, es sobre todo la tangibilidad que tienes con el target, ¿no? Claro. Al final es... Claro. Siempre hemos hablado de las cervezas, ¿no? Su posicionamiento, digo, por ir a un caso concreto, ¿no? Al final sabían dónde se tenían que meter, porque al final es entrar en el target de los 18 años, es al final poder convertirte en la cerveza de su vida, ¿no? Al final, a mí me gusta Mau porque empecé a beber Mau, soy de Madrid y Mau es Madrid, ¿no? En el caso del trabajo que, por ejemplo, ha hecho Estrella Galicia, ¿no? Porque también concreta una marca que es increíble y fantástico, bueno, pues al final lo que se metieron es a trabajar esa base de fans donde bueno, pues al final la gente pudiese elegir que su cerveza del futuro era esa, ¿no? Que yo creo que, bueno, pues al final el nicho de la música siempre es interesantísimo, desde luego con el detalle que ha dado Miguel, se ha acabado eso de poner detrás, eso decían antes, Coca-Cola te trae la gira del Canto del Loco y esas cosas no tienen ningún sentido, ¿no? Es saber trabajar esos contenidos y sobre todo generar, ¿no? Que al final esos contenidos sea el propio artista el que se dirija al fan, ¿no? Al final el intermediario, pues como las compañías discográficas, ya no somos relevantes como éramos antes, ¿no? Al final lo que tenemos que hacer nosotros es potenciar e incentivar a ese creador para que genere esos contenidos que son los que al final, bueno, se pueden asociar a una marca, por ejemplo, ¿no?